Nuestra siguiente conferencista es Rocío Calzado. Ella es diseñadora urbana y project leader en el estudio francés ACLA, quien nos hablará de los principios para planear y construir una ciudad saludable. Una vez finalizada su intervención, nuestros invitados Juan Lozano, abogado, periodista, exministro, columnista, y Luis Ignacio Gómez, vicepresidente constructor de Bancolombia, nos compartirán su visión y comentarios sobre la charla y su visión colombiana. En este momento quiero darle la palabra a la doctora Sandra Forero, quien se encargará de darle la bienvenida a nuestros invitados y de introducir la siguiente sesión. Doctora Sandra Forero, usted tiene la palabra, adelante. Marisa, muchas gracias. Nuevamente, dándole la bienvenida a ustedes después de este panel con estas tres expertas economistas que nos mostraron no solo el país, sino también hablamos del sector, muy valioso, y después de esa presentación del ministro Restrepo que realmente fue valiosa, porque cada vez nos sumergimos más en esa importancia de la ley de inversión social que, como se lo expresamos al señor ministro, apoyaremos desde Camacol, con ustedes de la mano, todos nuestros afiliados, porque realmente somos conscientes de lo que él llamó esos retos que tenemos como país, en lo social, en lo económico y la sostenibilidad fiscal. Y vamos a cambiar de tema, como ha sido este congreso de estos 3 días de trabajo. Vamos a hablar de desarrollo urbano formal y bienestar. Y tenemos un panel de lujo, maravilloso. Quiero darle la bienvenida a Rocío Calzado, diseñadora urbana. Rocío, muy bienvenida. Hemos tenido acá colegas tuyos también de todo el mundo y de Colombia, muy enfocados en la importancia del diseño, en la importancia de la formalidad y en la importancia del entorno que debe tener la vivienda para que realmente la vivienda se constituya como generador de bienestar. Le doy la bienvenida a Luis Ignacio Gómez, vicepresidente de Bancolombia. Luis Ignacio además es miembro de la Junta Directiva de Camacol, pero muy importante desde el sector, desde la parte empresarial, que le hemos hablado mucho con los constructores, también el sector financiero, cómo aporta en estos temas de la formalidad y de lograr que más colombianos adquieran una vivienda en un entorno formal. Y acá en el estudio tengo hoy como el orgullo, la suerte y la felicidad de tener a Juan Lozano. A Juan lo invitamos al panel. Nos va a ayudar a dirigir un poco, a moderar un poco, pero también quisimos que nos diera sus propias reflexiones. Juan es un conocedor del tema de ciudad, es un conocedor del tema de vivienda, porque pues todos sabemos, Juan es un gran periodista, pero Juan fue ministro de Ambiente en su momento cuando estaba unido Ambiente y Vivienda, y trabajamos mucho con él. Es decir, es conocedor, sabe cómo la vivienda formal es uno de los caminos más importantes para proteger el medio ambiente, y también sabe que los instrumentos de política pública son fundamentales para abrirle la puerta a la formalidad y ganarle la carrera a la informalidad. Así de que vamos a poder hacer quiero hacer un par de reflexiones. ¿Cómo abordar en esta nueva realidad desde el desarrollo urbanístico de las ciudades? Todos estamos hablando de hoy no, permanentemente de ciudades sostenibles, pero adicionalmente ahora hablamos de ciudades saludables. ¿Qué es este concepto? ¿Cómo avanzar con él? ¿Hacia dónde debe no solo el país desde la política pública enfocarlo, sino el gremio también desde su ejercicio gremial apoyarlo o proponer? Y por supuesto, eso enmarcando la actuación de nuestros empresarios. Y otro tema que para nosotros ha sido permanente, y eso lo hablábamos mucho con Juan, y es, no hay nada más que afecte más el medio ambiente, la protección al medio ambiente, que la informalidad urbana. Pero ¿qué decir entonces de cómo lograr realmente ciudades saludables? Porque lo que más daño le hace a una ciudad saludable es la informalidad urbana. En Colombia todavía persiste la autoconstrucción y la informalidad. 37 de cada 100 viviendas las estamos haciendo así, o sea, tenemos un camino para recorrer, y ahí seguramente es donde mucho de este panel nos puede aportar, romper estos círculos de pobreza. Ustedes saben que esta informalidad urbana se vuelve un poco el caldo de cultivo para las otras informalidades, y ahí es que queremos intervenir, ahí es que el país debe seguir avanzando, y por eso los espacios del Congreso de Camacol son para eso, para oír a los expertos, para discutir, para proponer, para construir entre todos un mejor país y ciudades realmente sostenibles, saludables y de calidad.
Así de que muy bienvenidos todos y le doy la palabra entonces a Rocío para que nos haga su presentación y después entramos a hacer una discusión, una conversada maravillosa con Luis Ignacio y con Juan Lozano. Muy bienvenidos. Adelante, Rocío. Pues muchísimas gracias, Sandra. Quería empezar esta conferencia sobre ciudades saludables con una pequeña reflexión, y es cómo los momentos de crisis, como este que hemos vivido con la pandemia, nos invitan un poco a replantearnos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Reflexionamos un poco y nos cuestionamos la relación que tenemos con nuestros seres queridos, aquellos con los que nos hemos visto obligados a convivir durante los meses de confinamiento y aquellos a los que no hemos podido ver. Nos replanteamos y actualizamos nuestra relación con la tecnología. Hemos redescubierto los códigos QR o el Skype, pero sobre todo nos hemos cuestionado y nos hemos replanteado cuál es nuestra relación con nuestro entorno urbano construido, aquel en el que nos hemos visto confinados, nuestra casa, y aquel al que hemos dejado de tener acceso, el resto de la ciudad. Bueno, pues es sobre este resto de la ciudad sobre el que quiero focalizar la conferencia de hoy. La ciudad a la que, para volver en sus plenas capacidades, poder disfrutar de ella, de sus calles, de toda su actividad, tendremos que asegurarnos que no pone en riesgo nuestra salud. Entonces, la ciudad post-COVID, la ciudad del futuro, tiene que ser obligatoriamente la ciudad saludable. Para ello, quiero presentar, voy a compartir ahora comparto ahora una presentación que tengo preparada. Quiero empezar esta conferencia donde voy a explicar 4 principios para llegar a la ciudad saludable. Los periodos de confinamiento, perdón, por aquí. El periodo de pandemia nos ha dejado imágenes tan extraordinarias como estas. Imágenes de ciudades que nunca habíamos visto tan vacías, tan lejos de lo que estamos acostumbrados. Normalmente estas avenidas estarían llenas de gente, llenas de tránsito, llenas de conversaciones, de encuentros, y ahora han quedado vacías de todo. Bueno, pues esta manera inédita de haber experimentado nuestras ciudades obligatoriamente tendrá que hacernos replantearnos este espacio urbano y nos llevarán a considerarnos las ciudades como nunca lo habíamos hecho. Y es que no es la primera vez que una pandemia nos hace cambiar de manera íntegra la manera en la que nos relacionamos con nuestros entornos urbanos. Allá, por ejemplo, en el siglo XVII, un brote de peste en la ciudad de Ámsterdam, justo cuando estaba en plena ampliación urbana, en el momento en el que estaban diseñando los famosos canales, tuvo lugar este brote de peste y esto hizo que se desplomara obviamente la economía, algo que ha acontecido también durante la pandemia en distintos sectores. Bueno, pues para evitar el desplome de esta economía, los actores que estaban llevando a cabo esta ampliación urbana decidieron poner en práctica por primera vez la adquisición de terreno a través de hipotecas, dando lugar por primera vez en la historia a la adquisición de terreno de clases burguesas que en aquel momento a lo mejor no tenían el mismo poder adquisitivo que la aristocracia de la época, y abriendo por primera vez la adquisición de terreno a una clase distinta. Otro ejemplo histórico donde una pandemia ha cambiado la manera que tenemos de relacionarnos con la ciudad fue un brote de cólera ocurrido en 1854. De este es un personaje principal, el Dr. Snow. El Dr. Snow era un médico que cuestionaba la teoría principal en aquel momento, que es donde se consideraba que los brotes que el cólera se transmitía a través de miasmas, que eran unos gases fétidos que salían de los cuerpos en descomposición. Bueno, pues este doctor se planteó que a lo mejor esta no era la causa de esta enfermedad y se dispuso a cuestionarse y hacer un estudio de campo para investigar cuál podía ser la causa. Esto es muy interesante porque por primera vez en la historia este médico empleó unos mapas para rastrear uno a uno los casos de cólera en la ciudad. En este mapa del Soho de Londres podemos ver cómo uno a uno ha ido investigando dónde se encontraban estos casos y esto dio pie a plantearse que a lo mejor el origen de la enfermedad en este barrio se encontraba en un pozo del que salía un agua que a lo mejor no estaba en buen estado. Bueno, esta es una imagen del pozo cuando se
comprobó un poco que la teoría del doctor Snow podía ser cierta. Así, Londres dispuso a una mejora de los sistemas de saneamiento de la ciudad y esto inspiró a otras ciudades a mejorar los sistemas de saneamiento desde todas ellas. Pero no solo, también fue la primera vez que en la historia de las ciudades se empleó el análisis de datos geoespaciales para rastrear una enfermedad, algo que ahora hemos estado viendo en la enfermedad del coronavirus continuamente. Hemos estado viendo mapas y estadísticas de dónde se encontraba el virus, dónde estaba empezando a crecer. Bueno, pues esto se da por primera vez en la Londres de 1854. Y otra pandemia, ya para acabar, que ha estado intrínsecamente relacionada con el urbanismo, ha sido la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad endémica que tenía una tasa de mortalidad altísima y que tuvo unos picos muy altos en los años 20 y 30. Bueno, pues los médicos, quizás inspirados un poco por los mapas del Dr. Snow, se dedicaron a mapificar los hechos y encontraron una relación intrínseca entre la calidad de la vivienda, el hacinamiento y la enfermedad. Ahí entendieron un dogma de la arquitectura contemporánea, que es la importancia del sol y el aire como elemento de salud y bienestar básico. Esto lo explicó muy bien Beatriz Colomina en un libro que se llama X-Ray, esta es una imagen de este libro, donde analiza cómo la arquitectura contemporánea en ese momento se vio intrínsecamente afectada por esta enfermedad. Y es que, como explica Beatriz Colomina, sol y aire eran las dos únicas soluciones para mejorar, para intentar atacar esta enfermedad. Es decir, que la tuberculosis en los años 20 se curaba con arquitectura. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, del famoso Sanatorio de Paimio, de Alvar Aalto, donde muestra cómo investigaciones suyas para conseguir que la luz solar entrara mejor en las habitaciones de los enfermos. La calidad de la vivienda y el hacinamiento, el contacto con la luz natural y la ventilación vuelven a ser puntos clave en esta pandemia y durante el confinamiento. Y es que si del cólera londinense salió el análisis de datos geoespaciales y de la tuberculosis los principios de la arquitectura contemporánea, creo que la primera lección urbana que nos da el coronavirus es la necesidad de reordenar nuestro espacio urbano. Es decir, que la primera lección del coronavirus será plantearnos cómo volver a poner al ciudadano al centro de nuestros espacios públicos. Y es que durante la pandemia hemos visto todo el espacio que estábamos dedicando al coche, todos los cruces, las rotondas, todas las glorietas vacías. Hemos podido cuantificar la cantidad de cemento que estábamos dedicando únicamente al coche y al que no teníamos espacio como peatones. Y como hemos vuelto a las calles con una necesidad enorme de espacio público y además como al volver a las calles el teletrabajo todavía estaba un poco instaurado, de manera que todavía había un poco menos de coches que los de normalmente, hemos podido reaprovechar y reapropiarnos de ese espacio. Muchísimos ayuntamientos han sabido ver esto y aquí tenemos imágenes como calles de Chicago durante la pandemia que se han convertido en peatonales, plazas de aparcamiento en París donde la gente ha podido organizar terrazas de distintos cafés, distintos ejemplos por todo el mundo, Madrid o Barcelona, o tenemos el ejemplo en Bogotá de la carrera séptima que al principio se peatonaliza de manera temporal y, según tengo entendido, después de su éxito se quedará peatonal de manera permanente. Bueno, pues de la pandemia va a quedar esto, va a quedar una reorganización del espacio público y la vuelta a poner a los ciudadanos en el centro de estos. La segunda conclusión de esta crisis debería ser la necesidad de resiliencia de nuestras infraestructuras y la importancia que han supuesto las infraestructuras y dotaciones públicas a la hora de superar los retos mayores de la crisis. Y es que hemos visto por todo el mundo imágenes de hospitales, centros de vacunación, imágenes localizados en estadios, en infraestructuras públicas, incluso medios de transporte. A mí me interesa bastante este ejemplo, por ejemplo, del US Comfort, una nave militar que se desplazó hasta la ciudad de Nueva York para dar cobertura médica en los peores momentos de la pandemia en esta ciudad. Otro ejemplo en el que se han reaprovechado los medios de transporte y las infraestructuras de movilidad para dar cobertura médica lo presenta el estudio colombiano de arquitectura 57.1. En este ejemplo, en el que proponen reutilizar los autobuses del Transmilenio que estaban en desuso durante el confinamiento como comunidades médicas desplazables para dar cobertura a las distintas ciudades o los distintos pueblos que fueran pudiendo necesitarlos. Bueno, este ejemplo se queda solo en proyecto, no es un ejemplo que se ponga en práctica,
Pero el que sí que se pone en práctica y que me parece igualmente maravilloso, o por lo menos interesante, es el ejemplo de los trenes de alta velocidad franceses, que se adaptaron a esta necesidad de desplazamiento de pacientes y pudieron pasar de ser trenes de pasajeros a trenes de enfermos donde se pudieron acondicionar perfectamente y conseguir meter las ventilaciones suficientes para poder transportar pasajeros de ciudades saturadas a nivel médico a regiones menos saturadas. Bueno, otro ejemplo que me parece interesantísimo es este del recinto ferial de Madrid. Me parece interesante porque muestra la necesidad que tenemos de crear infraestructura que pueda responder a casos de emergencia y pueda readaptarse a ella. Es decir, no vamos a crear infraestructura para todo, porque esto sería absolutamente ineficiente, pero sí que podemos crear infraestructura que pueda responder a un uso normal, a su uso corriente del día a día, pero que además pueda responder a un uso de emergencia en necesidades como la que se nos ha planteado en esta pandemia. Bueno, pues este recinto ferial en Madrid fue el recinto que acogió al hospital de campaña que sirvió para doblar la capacidad de camas de la ciudad en los peores momentos de la pandemia. Y esto fue posible porque los arquitectos que habían diseñado esta infraestructura habían sobredimensionado todas sus instalaciones, creando una serie de galerías por las que pasaban todos los tubos, toda la electricidad, todo el agua. Bueno, pues habían sobredimensionado estas galerías para que en un futuro pudieran tener lugar otros usos en este lugar. Es decir, para su uso como feria no era necesario tener este tipo de instalaciones, pero previendo un futuro uso las diseñaron 3, 4, 5 veces más grandes. Además, estas galerías, que aquí veis un esquema en forma de pez, se localizaron de manera subterránea, con lo cual no tenían un impacto en el uso de las galerías y en el uso de los pabellones como feria. Con esta misma idea, durante el confinamiento he acabado un ejemplo utópico sobre lo que podría ser una ciudad llena de toda esta infraestructura que pudiera adaptarse a situaciones de máxima crisis en ciudades de altísima densidad. Este es un ejemplo teórico donde imagino una ciudad llena de esta infraestructura, pero que, como ya hemos aprendido en la primera lección del coronavirus, que es la reorganización del espacio público, toda la infraestructura se localizaría de manera subterránea en la parte de abajo o en la parte de arriba aprovechando las nuevas tecnologías drone. Es decir, el espacio público, el espacio de encuentros y de peatones y de personas quedaría siempre libre. Bueno, pues si la primera lección del coronavirus fue la necesidad de reordenar el espacio público y la segunda lección del coronavirus es la necesidad de contar con infraestructuras flexibles y fácilmente adaptables a periodos de crisis, creo que la tercera lección de este coronavirus es la necesidad de renaturalizar nuestras ciudades y de reducir absolutamente su impacto medioambiental. Y es que el coronavirus nos ha mostrado todo lo que podemos conseguir cuando hay una fuerte voluntad política. Podemos pasar leyes inmediatamente, podemos movilizar enormes cantidades de dinero, podemos también guiar a la población a cambiar sus hábitos a niveles tan locos como los que hemos visto durante el confinamiento. No digo que eso sea necesario, pero podemos hacerlo. Sabemos que las consecuencias del cambio climático van a ser devastadoras, van a ser infinitamente más grandes de todo lo que hemos conocido a través de esta pandemia. Aunque a día de hoy es verdad que los efectos del cambio climático quizás son menos visibles o quizás estén menos concentrados, pero sabemos que están ahí. Con lo cual, está delante de nuestros ojos que tenemos que actuar. Y nosotros, estamos en un congreso de la construcción. ¿Qué es lo que podemos hacer como constructores de edificios o como constructores de ciudades? No quiero hacer toda una charla de arquitectura sostenible porque estoy segura de que a aquellos a los que les interese pues ya han investigado sobre el tema, pero sí que me gustaría enseñar 2 ejemplos. Uno de ellos es este colegio de la biodiversidad a las afueras de París. Disculpen si traigo muchos ejemplos franceses o españoles, pero estoy más expuesta a estos en mi día a día. Bueno, pues uno de estos ejemplos es este colegio del estudio de arquitectura Chartier d'Alix. Este proyecto me parece súper interesante porque encuentro en él una fuerte voluntad de renaturalización de los elementos arquitectónicos, de las cubiertas y también de las fachadas, pero además encuentro una lógica
y una modestia en sus actos que me parece muy interesante. Porque en vez de haber llenado todo el edificio de enormes árboles, hemos visto todos los ejemplos en los alardes de sostenibilidad de rascacielos llenos de árboles frondosos. Bueno, pues aquí no, aquí los árboles se han dejado en el suelo, donde puedan echar largas y profundas raíces, y lo que sí que se ha hecho ha sido investigar maneras de crear piezas de hormigón lo suficientemente porosas para poder crear en ellas una cierta biodiversidad, es decir, permitir que crezcan en el propio hormigón, en las propias piezas arquitectónicas, distintos ejemplos de vegetación. Pero no solo eso, además, una cosa que me parece preciosa, han jugado con distintos salientes en la fachada para permitir que sobre los propios elementos arquitectónicos reposen distintos animales. Por ejemplo, reposen distintos pájaros. Un segundo ejemplo que me parece interesante de arquitectura de renaturalización en la ciudad es este proyecto sobre el que he estado colaborando a través del estudio de arquitectura ACLA. En él estamos haciendo un proyecto de ampliación urbana en un entorno rural. Y nos hemos planteado cómo crear un nuevo trozo de ciudad en un lugar que ahora mismo es absolutamente natural sin tener un impacto enorme a mi nivel medioambiental. Bueno, pues esto se puede aplicar en cualquier ciudad, es a través de crear corredores ecológicos. No es la primera vez que se habla de la necesidad y la importancia de tener estos corredores ecológicos, pero me gustaría incidir en el tema. Y se pueden crear corredores ecológicos de distintas maneras. A mí me gusta mucho mirar, y he estado inspirándome mucho de este proyecto para aplicarlo al proyecto de Santiago de Vigne, el proyecto de Lille de Bru del Mar. Bru del Mar es un paisajista francés que utiliza muchos elementos que me parecen clave a la hora de crear estos corredores ecológicos, como son los suelos permeables, como es disolver los límites arquitectónicos a través de la naturaleza, creando senderos, introduciendo distintos tipos de vegetación, o como es también la gestión de aguas fluviales a cielo abierto. Aquí, por ejemplo, crear un parque que puede ser inundable en los distintos momentos, creando así distintas formas de relacionarse con los periodos de lluvia de cada ciudad. En este ejemplo, por ejemplo, también tiene un sistema de gestión de aguas pluviales en estos canales justo debajo de estas piedras, que también me parece interesante. Y esto lo llevo al proyecto de Santiago de Vigne, que a día de hoy está todavía sin empezar, que el estado actual es este. Pero bueno, en este proyecto sí que me interesa a veces mirar al estado actual del lugar, porque también en él encuentro algunas virtudes. Veo estos caminos que están sin trabajar, cuentan totalmente con el suelo permeable que Bru del Mar está proponiendo en su proyecto anterior, y me pregunto por qué no dejar este suelo permeable. También hay que tener en cuenta que este es un proyecto de muy baja densidad, con lo cual nos lo podríamos permitir. Bueno, pero creo que vale la pena mirar un poco al lugar en el que estamos trabajando, porque a lo mejor la sostenibilidad no tiene que ser un alarde enorme de hacerlo todo verde, a lo mejor vale con no hacer nada y dejarlo todo como está. Y llevar a cabo un proyecto de mínima intervención, que es lo que estamos intentando desarrollar aquí. Pero bueno, sabemos que las ciudades son enormemente contaminantes y que hacen falta mayores intervenciones, no solo a través de la construcción, sino a lo mejor medidas más radicales para poder frenar el impacto que tienen los centros urbanos a día de hoy, que constituyen, creo que leí hace poco, que era una cosa como el 76% de las emisiones totales en el mundo. Bueno, pues dentro de este 76% de las emisiones totales, un 30% viene del transporte. Entonces, ya muchos ayuntamientos y muchas personas están concienciándose con la necesidad de cambiar hacia modelos de menor impacto a nivel de movilidad. Durante el coronavirus, y esta cifra me parece muy interesante, se vendieron un total de 6 millones de bicicletas. Y ha habido medidas y ha habido programas por todo el mundo de ampliar sus canales de bicicleta. Colombia es un buen ejemplo de esto. Hablar, que es el modelo de la ciudad a los 15 minutos. Este modelo urbano, que a priori a mí me parece muy interesante, se basa un poco en poner en valor los barrios y
y evitar hacer desplazamientos de más de 15 minutos cuando sea posible. Es decir, intentar hiperdotar estos barrios de todas las dotaciones que uno pueda necesitar en su día a día para conseguir que podamos vivir más en nuestros barrios y limitar los desplazamientos de mayor distancia solo en momentos de alta necesidad. Esto puede ser, este modelo puede ser muy interesante, pero también puede ser un poco arriesgado porque nos enfrentamos al riesgo de hacer guetos. Es decir, a todo el mundo le encantaría quedarse en un barrio cuando este barrio es estupendo, pero si este barrio resulta que carece de zonas públicas, que no es interesante a nivel cultural, que no hay acceso al trabajo, deja de ser un barrio tan interesante. Entonces, esto me lleva a la cuarta lección de esta conferencia, que no sé, creo que no me da tiempo a desarrollarla, pero solo querría mencionarla rápidamente, que es la necesidad de justicia social. Es decir, todas las lecciones anteriores, la reorganización del espacio público, la necesidad de resiliencia de nuestras infraestructuras, la necesidad de renaturalizar nuestros entornos urbanos y de reducir el impacto de nuestras ciudades. Nada de esto nos llevará a la ciudad saludable si la ciudad saludable no es saludable para todos. Si no todos tenemos acceso a esto. Es decir, que la ciudad saludable tiene que ser sí o sí la ciudad justa. Bueno, pues con esto querría acabar esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por prestar atención y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Interesantísima esta presentación, Rocío, muchas gracias. Nos dejas muchas reflexiones desde el urbanismo, desde la vivienda, desde la ética pública, desde el medio ambiente, muchas reflexiones. Luis Ignacio, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, gracias a Camacol, a Sandra Forero, al doctor Carlos Arango por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes estas reflexiones. Y te paso la palabra, Luis Ignacio, unas reflexiones, unas impresiones sobre el tema de nuestro panel y sobre la presentación interesantísima de Rocío. Bueno, igual un placer compartir este panel con ustedes y también pues a Rocío agradecerle por esta presentación que nos hace, la verdad muy estimulante para este tema pues que hemos escogido en Camacol, que sea el hilo conductor de la conversación de este congreso, y es cómo llevar las ciudades saludables. Ese recorrido por el pasado, porque cómo ya hemos superado como humanidad, ya hemos superado retos similares, y cómo eso ha transformado pues la forma como vivimos, la forma como construimos, la forma como preparamos pues los espacios para que esto de verdad pueda significar una mejora en la calidad de vida para todos, terminando con ese mensaje de la justicia social como objetivo último de todo, que sea de verdad una ciudad verde, y una ciudad agradable y una ciudad saludable, pero para todos. En la medida en que lo estamos viendo, también conecta incluso con la conversación que veíamos ahorita ya con el enfoque económico, de que si seguimos generando el crecimiento, pero el crecimiento no genera bienestar para todos, pues no es un crecimiento sostenible y que de verdad pueda representar la sostenibilidad pues en el futuro. Entonces, agradecerle, Rocío, como digo, pues una presentación muy estimulante. También había tenido la oportunidad de revisar otros escritos de Rocío que también me ayudan como a plantear la pregunta que sigue. A mí me ponen acá el rol de traer la visión empresarial. Entonces, me gustaría pensar que la visión empresarial es precisamente la que apunta a, bueno, cómo realizamos esto, cómo convertimos en proyecto, cómo convertimos en realidad esta invitación, vuelvo y repito, tan estimulante pues, que Rocío pues, nos hace en este momento. Y hago referencia a otro escrito de Rocío porque me pareció muy interesante cuando ella, y ahí se alcanzó a ver en el slide, hacía un paralelo entre el ágora y la máquina. El ágora como el lugar de encuentro, como donde la persona hace comunidad, y la máquina como en últimas lo que es también la función económica, no solo del encuentro, sino de la forma de que la economía como tal empiece a generar pues las rentas, los ingresos y también pues las necesidades que haga posible que ese crecimiento se haga. Pero también tiene una conexión con lo que vivimos y seguimos viviendo durante la pandemia. Sabemos que parte de la discusión fue cómo se centró primero, obviamente la salud primero, pero muy rápidamente nos dimos cuenta que lo que estábamos afectando era la economía, entonces de alguna forma también estábamos aplazando problemas para un poco más adelante. Afortunadamente yo creo que hoy se ha ganado más equilibrio pues en esa revisión, en esa forma de intervenir un problema pues como la pandemia, pues que era obviamente nuevo para muchos de nosotros.
Y entonces, en últimas, en eso está la respuesta también, cómo la ciudad pues tiene que reservar el espacio para el ágora, pero al mismo tiempo reservar el espacio para que la máquina funcione, porque, y lo quiero decir de una manera pues que puede que suene muy fuerte, pero la máquina es la que podrá pagar que el ágora se pueda hacer. Entonces, esa podría ser la primera reflexión, Juan, como para que entremos en la discusión. Y bueno, de nuevo, muchas gracias también a Rocío por darnos esta entrada a esta interesante conversación. Ignacio, y tal vez a partir de lo que acabas de plantear, yo escuchando a Rocío pensaba en dos condiciones que serán inevitables para la especie humana, que se nos vinieron, que llegaron y que van a marcar el destino de la humanidad hacia adelante. Rocío las ha esbozado y quisiera devolverme con esa pregunta para Rocío. Estas dos circunstancias son el cambio climático. El último informe que se divulgó hace 15 días del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas es verdaderamente dramático. Es un alarido frente a lo que le está pasando al planeta, que no aguanta una generación adicional de gases de efecto invernadero y exige un recorte muy sustancial y muy drástico para que la humanidad pueda seguir viviendo en el planeta Tierra. Tema número uno. Y tema número dos, la pandemia. La pandemia va, viene, aparece una variable, aparece otra, pero dicen todos los expertos que estaremos condenados a convivir con infecciones respiratorias, con variables del COVID, con mutaciones del COVID, y eso nos plantea este retorno a ciudades que se van a tener que transformar para que la ciudad sea una ciudad que apunte al objetivo de disminuir los gases de efecto invernadero y una ciudad que no sea ni una fuente de inequidad en términos de bienestar, calidad de vida y salud, ni un espacio en el que se multipliquen los riesgos de salud. ¿Cómo compaginar hacia adelante, Rocío, esas dos determinantes de la especie humana? ¿Cómo lograr que el objetivo ambiental y el objetivo de salud estén presentes en la formulación de las políticas urbanas, de las políticas de desarrollo urbano y en el diseño y construcción de la vivienda? Bueno, pues como he presentado un poco la presentación, la tuberculosis a principios del siglo XX cambió para siempre la manera que teníamos de ver la arquitectura. La pandemia del siglo XXI, el coronavirus, cambia la forma que tenemos de ver las ciudades y la va a cambiar, y lo estamos viendo ya, todas estas maneras que está teniendo de cambiarlas. Creo que la más inteligente, aquella que está relacionada con el cambio climático, porque sabemos que de alguna manera el coronavirus también es hijo del cambio climático, es hijo de la mano del ser humano en los ecosistemas. Creo que la única manera de poder compaginar las dos, como usted está planteando, es entendiendo que la clave de todo esto está en el espacio público. Por eso planteaba un poco como la lección número uno. Es decir, ahora mismo, si no tenemos una vacuna que nos vaya a proteger contra el coronavirus, yo tengo muchos conocidos que aún estando vacunados han podido atrapar el coronavirus, con lo cual esto tiene pinta de que va a durar un poco más. Parece que lo que mejor funciona ahora mismo, aparte de la vacuna, es el espacio abierto, es la ventilación. Es decir, tener ciudades donde tengamos una mayor ventilación y un mayor acceso a estos espacios ventilados va a ser clave. Y para ello, ¿de dónde podemos sacar el espacio? Pues saquémoslo del coche, que encima es uno de los cánceres de nuestra ciudad. Es el coche y estos constantes desplazamientos los que están subiendo los niveles de dióxido de carbono de nuestras ciudades. Con lo cual, por eso me parece clave intentar hacer políticas que combinen el transporte público con carriles bicis, porque estamos viendo los beneficios, y además los beneficios saludables para las propias personas, de instaurar el transporte a través de bicis dentro de las ciudades. ¿Qué pasa? Que las bicis
ahora mismo normalmente son los jóvenes los que se lanzan a usarlas, pero el reto va a estar en motivar tanto a ancianos como a niños a que puedan salir a la calle sin correr riesgos. Por eso las políticas públicas deberían centrarse en crear unas redes de pistas de bicis que puedan asegurar esta seguridad vial para los usuarios de ellas. Muchas gracias, Rocío. Estamos viviendo en este momento una transición, diría yo, muy interesante entre la ciudad desierta de los días del confinamiento y la ciudad que se tiene que volver a activar. En la ciudad desierta se habilitaron muchos carriles para las bicis que eran hermosos y la gente iba en bicicleta porque no podía usar el transporte público. Pero cuando vuelve la ciudad, encuentran los ciudadanos que se van desplazando que debe haber un ritmo distinto en la transición para que conviva el crecimiento de la bici con la viabilidad y la racionalidad del tráfico en la ciudad. ¿Cómo articular esas transiciones, Rocío? ¿Cómo hacer que el punto de llegada no convierta el mientras tanto en un infierno? Bueno, creo que para esto es clave plantearse si efectivamente hace falta volver a la misma situación donde estábamos antes. A mí me parece muy interesante los ejemplos que han promovido el gobierno de Japón. Tokio es una megalópolis, tiene una densidad de población inmensa y tiene unos problemas enormes de transporte en las horas punta. En este caso es todo el mundo, no todo el mundo, pero muchísima gente se transporta a través del sistema ferroviario. Pero el sistema ferroviario está absolutamente colapsado en las horas puntas, con lo cual el gobierno ha promovido que las distintas empresas puedan cambiar sus horarios de trabajo, puedan empezar mucho antes para acabar antes o empezar mucho después y acabar un poco después. Es decir, hay que hacer un compromiso por parte de todos, tanto del sistema público como de las empresas privadas, para hacer que todos podamos coexistir en la misma ciudad y que no nos vayamos sobrepasando unos a otros. Entonces, a lo mejor esto puede ser una de las vías para hacerlos. Si queremos asegurar que nuestros niños puedan acceder a la escuela de manera segura en carril bici, pues asegurámonos de que la hora punta de entrada a este colegio no es exactamente la misma hora en la que todos los desplazamientos se hacen para entrar a trabajar. Es decir, la ciudad del futuro creo que tiene que ser una ciudad que se pueda engranar mucho mejor que como se está haciendo ahora, que es todos a la derecha, todos a la izquierda, a distintas horas. No, vayamos distribuyéndonos el horario y el espacio de manera más inteligente. Muchas gracias, Rocío. Sin duda, esto va a implicar un cambio muy profundo en la cultura laboral, en los hábitos de trabajo, en los horarios de las ciudades. Luis Miguel, nos decía Sandra Forero al introducir el panel, aquí hay una muy importante oportunidad en el sector privado para ser un motor en la formalización del empleo, de la vivienda y en consecuencia para entregarle a la sociedad mejores viviendas que produzcan más bienestar y que estén asociadas con unos umbrales más altos de salud. Aquí vimos durante la pandemia lo grave que resultaba desde la salud física y la salud mental, las precariedades de la vivienda urbana, millones de personas viviendo encerradas en unos espacios que a la vuelta de pocos días se volvían inhumanos, se volvían casi indignos. Me gustaría pedirte que profundizáramos un poco en ese concepto que nos mencionaba Sandra frente a los aportes del sector privado en el empeño de la formalización sistemática de la vivienda en un país como el nuestro en función del bienestar futuro y de la salud. Perfecto, y totalmente de acuerdo con ese comentario pues, inaugural que nos hacía Sandra, porque en últimas, como ella también muy bien lo expresaba, el peor enemigo de la ciudad saludable es la informalidad, sobre todo porque la informalidad pues, no parte de acuerdos. Yo creo que para algo tan, digamos, tan retador como lo que estamos viviendo, muchas veces hemos dicho, si salimos de esta pandemia igualitos, pues perdimos una oportunidad histórica, pues de verdad haber transformado nuestras ciudades, transformado nuestra forma de vivir para hacerlo pues mucho más sostenible.
Y hoy por hoy, pues cuando ya empezamos a ver que, como lo decía ahorita, se empieza ya a reactivar la máquina y empiezan a crearse esas fricciones entre lo que era una ciudad más saludable desde la visión de lo que era posible de la pandemia y la ciudad necesaria, que es la ciudad pues, la que permite pues, que la economía se desarrolle con la velocidad que se desarrolla, pues definitivamente va a haber unos costos de esa transferencia, va a haber unos costos de esa transformación. Y la forma de asumir esos costos desde la informalidad, pues me atrevo a decir que es prácticamente imposible, porque son unos retos de un tamaño, que traen unos costos de un tamaño que efectivamente debe partir de unos acuerdos y unos acuerdos fundamentales entre aquí los dos actores principales siendo, pues por un lado el Estado y por otro lado el sector privado, que en eso, pues, por ejemplo, el rol de Camacol es precisamente aunar la voz de ese sector privado y no solo pues del constructor, sino de la cadena completa, para que sirva de buen interlocutor con el Estado para hacer posible este anhelo de que esta transformación necesaria, porque esto ya dejó de ser deseable, ya es necesario, ya es casi que obligatorio que podamos mirar a nuestras ciudades de una manera diferente e invitarlas a la sostenibilidad de una manera diferente, pues que lo podamos realizar como tal. La buena noticia ahí es que tenemos antecedentes, ya lo hemos logrado. Tenemos, por ejemplo, algo que afortunadamente ha salido invitación del sector financiero, creando los incentivos, que me conecto un poco con la conferencia de ayer pues de Carmen Panadero, con Juan Manuel González, cuando ellos decían, hombre, en el urbanístico dejemos de hablar de cargas y hablemos de incentivos. Yo me conecté inmediatamente con lo que ha pasado, por ejemplo, con el crédito sostenible, con el crédito verde para la construcción. Es una historia pues ya casi de una década larga, en la que desde Bancolombia pues hemos liderado la conversación, pero afortunadamente muchos colegas también se han aunado a esa conversación de cómo generamos los incentivos para que los constructores de verdad entren en la dinámica de certificar los proyectos y ofrecer viviendas sostenibles. Desde Bancolombia en ese mismo periodo ya hemos ayudado pues a construir más de 2 millones de metros cuadrados, casi 8.000 viviendas que hoy están habitadas por familias colombianas que están viviendo de una forma más sostenible, ahorrando agua, ahorrando energía, lo que nos mostraba Rocío ahora, pues de cómo se utiliza la luz, de cómo hay una confluencia pues mucho más amigable con la naturaleza. Y digo que eso es un buen ejemplo, pues porque el primer incentivo que se generó fue un crédito constructor más barato. Nosotros como banco, todavía sin tener la contraparte más barata, es decir, sin tener el fondeo de los bonos verdes que de verdad dieran una reducción visible de lo que es el fondeo de los bancos, aún así estábamos entregando créditos más baratos, precisamente tratando de crear esos incentivos con la aspiración de que crearan conducta y que después crearan recurrencia. Y hoy podemos decir que eso es una realidad. Hoy con los constructores y también en la conversación ya micro, ya en el 1 a 1, ya casi que ni se habla de la reducción de tasas, ya vienes del convencimiento individual de cada uno de los constructores de la necesidad de certificar sus proyectos y ni siquiera como estrategia comercial, sino de verdad por convencimiento del aporte que tiene que hacer la industria desde la formalidad para poder llevar por ahora desde las unidades individuales, por ahora desde las unidades pues, de vivienda, con la aspiración de que eso algún día lleguemos a hablar también de urbanismos sostenibles y de planes de ordenamiento territorial sostenibles, pero bueno, por eso decía, tenemos un buen comienzo, lo que estamos viviendo con cambio climático, lo único que hace es recordarnos todos los días de la obligación de acelerar esa conversación, pero tomemos los buenos ejemplos y ojalá los podamos multiplicar por mucho y logremos ese reto que tenemos como país y como humanidad completa de verdad pues tener unas ciudades mucho más saludables. Tú estás en ese vértice fantástico de encuentro entre el sector financiero y la construcción. Está claro que no podemos tener y no hubiéramos podido tener el gran sector de la construcción que tiene Colombia si no hubiera acompañado de un sistema financiero sólido que acompaña, que impulsa, que hace posible el apalancamiento para que emprendan los proyectos. ¿Cómo te imaginas hacia el futuro que debe ser desde el Estado el diseño de herramientas que estimulen los proyectos sostenibles, los proyectos que tienen responsabilidad ambiental, los proyectos que apalancan bienestar, políticas de
subsidio, por ejemplo, que premien algún tipo de iniciativas con paneles de energía sostenible, con mejores eficiencias del manejo de agua, líneas de crédito explícitas subsidiadas por el Estado en este camino, acuerdos interbancarios. ¿Cómo te imaginas desde el sector financiero que se puede redoblar la apuesta por las ciudades saludables y los proyectos saludables? Exactamente a eso me refería, en la medida en que lo que ya hemos probado nosotros únicamente desde el sector privado, crear esos incentivos para, como lo decía ahorita, crear conducta y crear recurrencia en la forma como los constructores hoy ya, me atrevo a decir, han adoptado como propia pues la discusión pues del carbono neutral, la conversación de la certificación, pues también, digamos, sería pues ya el último, digamos, el último empujón precisamente que también se pudiera alinear pues con la política pública. Y me atrevo a decir ahí pues que más que generar los incentivos, también podría ser de alguna forma pues que esos trámites pudieran ser pues mucho más ágiles. Hoy por hoy se encuentra de hecho pues algunas restricciones del despliegue del valor que tenemos en la industria. Hoy tiene unas restricciones en los tiempos en los que nos estamos demorando en los licenciamientos, en los tiempos en los que nos estamos demorando en determinados procesos y trámites pues, que incluyen al Estado. Yo creo que el mejor aporte que se podría hacer sería liberar a la industria de esas restricciones, porque obviamente son restricciones que cuestan. Estar esperando pues, por una licencia 2, 3 años, pues definitivamente hay un costo financiero que sigue creciendo y ese costo financiero podría ser mejor utilizado para crear otro tipo de condiciones y yo creo que destapar ese valor que está escondido un poco en esas restricciones que tenemos hoy en la dinámica y en la velocidad de mercado podría ser el aporte ideal, porque vuelvo y digo, desde los constructores la conciencia ya existe, desde el sector financiero, desde los proveedores de los insumos, la conciencia ya existe, solo necesitamos una máquina que se mueva más rápido para poder desplegar todo ese valor y todo ese beneficio pues, para la sociedad completa. Gracias, Luis Ignacio. Rocío, en tu presentación hiciste énfasis en la conveniencia, en la bondad de incorporar en los nuevos desarrollos de las ciudades modelos nucleados que permitan tener un centro a cuyo alrededor en espacios que no tomen más de 15 minutos en desplazamiento, se encuentren los servicios requeridos para que las personas puedan vivir ahí. ¿Cómo avanzar en ese camino? ¿Cuál es la ruta que tú te imaginas deberían seguir en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, en las políticas de vivienda, para reducir las necesidades de larguísimos desplazamientos en las ciudades para sus habitantes? Bueno, pues la aplicación de este modelo, el modelo de los 15 minutos, va a variar muchísimo dependiendo del tipo de ciudad al que nos encontremos, porque hay modelos de ciudad que son absolutamente concéntricos, que están compuestos por anillos y según nos vamos alejando del centro, estamos más en la periferia. Sin embargo, tenemos ejemplos de ciudades con micropolarizaciones, es decir, ciudades que tengan distintos centros y en estas será más fácil introducir esta idea. En las ciudades, la idea base de todo esto es conseguir hacer muchísimos centros y no solo uno entero, es decir, reducir la idea de centro y periferia y conseguir que la periferia pueda ser un centro en sí mismo. Con esto, el objetivo será reducir la necesidad de ir al centro tradicional, al centro histórico, para hacer para realizar tareas que puedan ser más o menos del día a día o tareas semanales. Es decir, que el desplazamiento hacia el centro de una ciudad tenga que ser solo una vez al mes, un par de veces al mes, y que el resto de tareas, las tareas que no sean excepcionales, las podamos realizar en nuestro entorno. Evidentemente, entiendo que esto va a ser más fácil aplicarlo en las ciudades en las que esta polarización del territorio está ya presente y va a ser mucho más difícil realizarlo en ciudades donde el centro tenga un polo de atracción enorme.
pero para esto me parece clave el valor de la infraestructura de movilidad pública. Es decir, creo que un sistema ferroviario potente puede ayudar a esta idea, porque la propia estación de tren puede, al ser una inversión en general pública, a la propia estación se le puede ir incorporando distintos servicios. Es decir, a lo mejor la propia estación puede tener un servicio médico asociado, un servicio de biblioteca pública, con lo cual esta estación de tren puede conformarse un poco en un nuevo centro de un barrio pequeño. Es decir, que en vez de tener que desplazarnos al centro todo el rato, podamos desplazarnos a nuestro nuevo centro. En el medievo, el centro era el mercado y la catedral. Podríamos considerar que en el futuro, en la ciudad del futuro, el centro es esta estación de tren que tiene adosados estos servicios públicos, y tu desplazamiento a la ciudad sea solo en aquel evento extraordinario donde ocurre un concierto al que se quiere ir, o una feria a la que se quiere ir. Muchas gracias, Rocío. Luis Ignacio, te quisiera preguntar si es posible algo que es un poco más testimonial. ¿Cómo sientes en el mercado el comparativo de los proyectos que tienen altos componentes de sostenibilidad, de responsabilidad frente al uso del agua, la energía, todo lo que hemos hablado, frente a proyectos que tienen unos umbrales más bajitos? ¿Qué estás viendo en el comportamiento de los proyectos y en las demandas del público? Cuando ustedes estudian un crédito constructor, ¿cómo evalúan eso y qué percepciones estás teniendo de los deseos de atributos que tienen los compradores frente a sus proyectos? Importantísimo, porque, es decir, venimos acompañando, como lo decía, desde hace una década, pues venimos en ese trabajo de las consultorías, un trabajo que hemos hecho de la mano, pues también con Camacol, con la IFC, y hoy hemos podido certificar proyectos en Edge, pues casi 100 proyectos, en otras metodologías, LEED, CASA, también mucho más. Y esa cadena que empezó como esa creación de incentivos desde el sector financiero al sector constructor, ya también está teniendo su transformación hacia el consumidor final. El consumidor hoy es mucho más consciente, y hoy en la oferta de valor pues es mucho más claro la forma pues en que se está desplegando pues la oferta de los proyectos sostenibles. Todavía es un plus. Aspiramos a que se vuelva la norma, a que se vuelva la regla, y sobre todo aspiramos a que se vuelva la regla en vivienda de interés social. Sabemos que llevamos un periodo pues ya de varios meses juntos en los que el mercado viene dominado pues por la vivienda de interés social, y ahí sí que son, desafortunadamente, ahí sí que son menos los proyectos que logran la certificación. Pues digamos, todavía hay una conciencia de que hacer un proyecto sostenible pues es más costoso, digamos más costoso desde la construcción, pero conscientes de que desde la operación es mucho más llevadero y mucho más barato también de la forma pues de llevarlo. Pero esa conversación pues obviamente en márgenes tan pequeños como los que se manejan en la vivienda de interés social, todavía pues estamos en mora pues de que podamos acelerar mucho más la discusión de vivienda sostenible y de vivienda pues de crédito verde para la vivienda de interés social. Pero también me atrevo a decir que yo creo que también estamos en el momento de superar, ya que es conducta, ya que hay recurrencia, el tema de la vivienda verde. Yo creo que también es hora de ampliar el espectro y hablar de la sostenibilidad de manera integral, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también, pues como lo ha dicho Rocío pues en varias oportunidades, cómo se convierte de verdad en un sitio que sea creador de sociedad, creador de buenas conversaciones entre las personas, y tener mucha más conciencia de cómo cada proyecto está aportando pues, a disminuir la inequidad de género, a crear empleo, todo ese ecosistema completo que genera el negocio constructor. Yo creo que tenemos esos dos retos. Primero, que lo hagamos mucho más recurrente en BIS, que también se vuelva la norma pues, en la vivienda de interés social. Y segundo, que abramos el espectro y que midamos la sostenibilidad de manera integral. Hoy por hoy, pues, y lo hacemos pues, con mucho orgullo, tiene un foco muy específico en el ambiental, pero sabemos que para hablar de ciudades sostenibles y saludables, como bien nos lo señalaba pues, Rocío en su presentación, no es solo lo ambiental, eso es muy importante, pero hay que generar también otro tipo de condiciones. Muchas gracias, Luis Ignacio. Para que podamos cumplir con el itinerario y el horario que se nos ha asignado, alcanzamos a hacer una última ronda.
que por fuera del programa va a tener una ñapa con Sandra Forero, porque yo le quiero pedir al final las impresiones sobre estas reflexiones tan interesantes. Y aunque se me quedan muchas preguntas a partir de la presentación tan inspiradora que hizo Rocío, hay un tema que mencionaste que es muy interesante, que es el de la evolución de los materiales de la construcción. Nuestras nuevas ciudades van a tener, Rocío, unos materiales distintos, esa evolución de los hormigones, esa utilización de otro tipo de materiales para las vigas, las cimentaciones, para los terminados. ¿Qué estás viendo en la evolución de las ciudades saludables sobre materiales de construcción? Pues para mí este tema efectivamente es clave y creo que hay una idea que debería estar muy presente, y es que la ciudad del futuro tiene que ser sí o sí permeable. Es decir, tiene que ser una ciudad que absorba, que pueda absorber el agua, que pueda dejar respirar la tierra. Son estos dos conceptos que me parecen clave para poder hacer una ciudad más natural y más sostenible. Es decir, no podemos permitirnos hacer losas de hormigón que dejen absolutamente estanca la tierra y que impidan que ésta pueda respirar, porque una vez quitemos ese hormigón, esa tierra ya no servirá para nada. Sin embargo, existen cada vez más materiales tan resistentes, igualmente resistentes como pavimentos, pero que dejan respirar esta tierra y sobre todo que comienzan a absorber también el agua de lluvia. Con lo cual, esto, por ejemplo, me parece una idea principal para seguir urbanizando nuestro territorio sin llevar al daño territorial al que hemos expuesto nuestras zonas urbanizadas hasta ahora. Muchas gracias, Rocío. Luis Miguel, no me aguanto las ganas de preguntarte, en función de lo que hemos hablado, pero también de la perspectiva más amplia, con tu chaleco, tu camiseta desde Bancolombia en el crédito, ¿cómo estás sintiendo este final de año y lo que viene? Escuchamos con atención al ministro de Hacienda, vimos los buenos resultados de crecimiento en el DANE que nos han entregado, hay mucha ilusión frente a la capacidad generadora de empleo y de desarrollo y de crecimiento de la construcción. ¿Cuál es tu percepción a estas alturas del año? Perfecto, no, la visión afortunadamente también se suma pues al optimismo que generan pues las cifras generales y también las cifras particulares, no sin temas que tenemos pues que resolver. Hoy por hoy, digamos, en esa matriz de riesgos básica pues de un proyecto constructivo, digamos el riesgo comercial, el riesgo de que los proyectos se estén vendiendo, pues sabemos que es un riesgo que hoy no está tan latente, pues de verdad estamos encontrando afortunadamente a través de los subsidios y a través del trabajo que muy bien hacen los constructores en su parte comercial, estamos encontrando el mercado y están diseñando el producto específico que nos permite pues mes tras mes ir cumpliendo récords pues de ventas. Entonces desde el punto de vista de la óptica comercial, pues no estamos viendo pues nubarrones, no estamos viendo cosas que nos puedan dañar la fiesta un poco más adelante. Donde hay que tener un poco más de cuidado es en el riesgo constructivo, y es lo que viene hoy atado pues a los insumos, pues, y a lo que está pasando con los precios. Como lo decía ahorita, venimos pues ya varios meses consecutivos como industria muy concentrados en la vivienda de interés social, un producto que por naturaleza pues tiene unos márgenes más pequeños y por ende pues una holgura menor para poder administrar desviaciones pues del caso base como lo que estamos viviendo pues con determinados insumos. Entonces ahí hay un cuidado especial. Que para el banco, pues, ¿en qué se traduce? Venimos con un nivel de aprobaciones, de verdad, pues, recuperando incluso por encima, pues, de lo que hacíamos en 2019, y la verdad, pues, durante 2020, pues, tuvimos los primeros semanas, me atrevo a decir, pues, de mientras nos íbamos todos para la casa, pues, ahí hubo algo, pues, que se tocó administrar, pero después pudimos recuperar, precisamente respondiendo a lo que era una realidad comercial muy sana, pues pudimos responder con nuestras aprobaciones, y hoy por hoy el ritmo de desembolsos estamos recuperando pues la velocidad de lo que veíamos desde el 2019 y aspirando que estas nuevas aprobaciones pues disparen los desembolsos que en últimas generan
el crecimiento, el empleo y todo lo que nosotros estamos esperando, sobre todo conscientes pues, de la participación que tiene esta industria en el plan total pues, de reactivación. Entonces, nos sumamos también, como lo decía ahorita en la reunión, en el panel anterior de los temas económicos, los otros usos, el tema de las oficinas, el tema de los hoteles, todavía ya se están empezando a generar discusiones. Afortunadamente, ya hay empresarios que ya están empezando a generar la discusión de, bueno, de pronto aquí no necesitamos más oficinas, pero necesitamos oficinas diferentes para esta nueva forma de vivir. Entonces ahí puede que se cree un mercado pues, de reconversión. El tema de hoteles y de centros comerciales pues también está pendiente de cuál es la nueva normalidad y cómo eso crea conducta pues, entre las personas, pero también pues afortunadamente ahí ya se están empezando a generar los rumores de las discusiones que con seguridad de aquí a los meses venideros pues podamos declarar una reactivación total del mercado inmobiliario completo. Muchas gracias, Luis Ignacio. Qué interesante, ¿no? Qué reflexiones las que quedan, que confirman algo en lo que Camacol, doctora Sandra, ha insistido siempre, y es que en un país con un coeficiente Gini tan grande, con tanta desigualdad, el sector de la construcción es también y debe ser un generador de equidad, un generador de bienestar para todos. Lo que muchas familias no pueden hacer con su propio bolsillo en su espacio doméstico, lo puede hacer la construcción con el buen diseño, con el buen urbanismo, y lo puede hacer la ciudad con el compromiso de la búsqueda de tener entornos saludables y ciudades de bienestar. ¿Qué reflexiones después de esto, doctora Sandra? Juan, muchas cosas se vienen en la cabeza. Lo primero es decir, creo que cumplimos el objetivo con el panel porque está clarísimo que cuando hablamos de ciudades de calidad, estamos hablando también de ciudades saludables, y Rocío lo planteó maravillosamente bien. Yo creo que Colombia, y la reflexión que siempre hacemos, o lo hago yo desde Camacol y también como Sandra Forero, es, yo creo que vamos por el buen camino, Juan. Nosotros tenemos un poco la costumbre de decir, oye, estamos lejísimos de lograr tener mejores ciudades. Yo diría, yo veo el vaso medio lleno, y hoy estamos oyendo por qué. Muchos de los ejemplos o de los planteamientos que daba Rocío ya los estamos implementando en Colombia. Estamos hablando de materiales sostenibles, estamos hablando de ciudades distintas, estamos hablando de esa capacidad de adaptarnos, y Colombia está haciendo ese recorrido. Luis Ignacio lo planteaba también, tener un sector financiero que ahora dice, venga, miremos cómo es este tema de construcción sostenible y cómo damos incentivos para que haya proyectos sostenibles. Eso es un camino que se ha ido recorriendo y construyendo en los últimos años. El hecho de poder decir que ya superamos, es que hace unos años estábamos construyendo el 50% de nuestras ciudades de manera informal, Juan, y eso, pues, ¿de qué ciudad sostenible o de qué ciudad saludable podíamos hablar? Yo creo que, y estos son los objetivos de estos congresos. Ayer hablaba Carmen Panadero de cómo está cambiando la demanda de vivienda y nuestros constructores están migrando a estos productos inmobiliarios que hacen que el comprador de una vivienda se sienta más cómodo, porque como tú decías, pues pasa la pandemia y ojalá pase rápido, pero no estamos blindados del todo de lo que pueda venir. En fin, estamos recorriendo, yo diría, y lo hemos visto también en estos 3 días de trabajo, que tenemos que ser más, y ahorita en el próximo panel vamos a tener acá a una representante del legislativo. Yo diría que tenemos que ser más fuertes en entender que las rigideces, es que Rocío mostraba ejemplos, pues como un tren convertido en un centro de atención hospitalario. Las rigideces normativas no nos dejan avanzar más rápido. Necesitamos entender que si planeamos para el futuro no es mañana ni es cuando se acabe un periodo de un alcalde. Y los planes de ordenamiento tienen que tener esa capacidad de mirar el presente, el futuro inmediato, pero también el largo plazo, porque esa flexibilidad normativa, esa flexibilidad del modelo de ciudad es lo que nos va a permitir adaptarnos rápidamente, porque va
vamos a estar rodeados de incertidumbre. Creería que en mucho hemos avanzado, yendo a Rocío y por supuesto lo que plantea Luis Ignacio, lo que planteabas tú, pero tenemos que entender que el futuro tiene unas incertidumbres que debemos incorporar en la manera de planear nuestras ciudades. Sin duda, pero claro, y coincido 100% contigo, resulta muy inspirador y muy importante que este Congreso nos permita mirar hacia adelante, ver los desafíos de futuro, la reconversión que se va a tener que hacer necesariamente en algunos procesos de la sociedad colombiana para asegurar un horizonte de compatibilidad entre el crecimiento y el fortalecimiento permanente de este sector y la satisfacción de necesidades de la sociedad en términos de equidad, en términos de salud y en términos de medio ambiente. Con eso y con una confesión final, yo les agradezco mucho a Rocío, a Luis Ignacio, a Sandra, por haberme acompañado y haberme permitido participar en este panel. Yo estoy muy optimista después de este congreso. El solo hecho, y valga la cuña, es mía, de Juan Lozano, asumo la responsabilidad, el solo hecho de ver un ministro hablando de una reforma en la que no nos vamos a tener que defender de lo que le querían quitar a la vivienda, el solo hecho de tener ese escenario despejado, que los constructores sepan que no van a cambiar unas reglas de juego en el corto plazo, que están pensando con responsabilidad en la sociedad, que tenemos unos números que alientan sobre el crecimiento de la economía y que tenemos una respuesta en los mercados, hacen pensar que esto que viene hacia adelante va a ser un escenario muy interesante para la construcción, y si a la construcción le va bien, a Colombia le va bien. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Juan. Así es. Rocío, Luis Ignacio, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en nombre de Camacol también un agradecimiento muy especial a todos nuestros invitados, a la doctora Rocío Calzado, invitada internacional, también al doctor Luis Ignacio Gómez, que también nos acompaña. Muchísimas gracias a Juan por esta maravillosa moderación y a Sandra, muchísimas gracias. Continuamos con este Congreso Colombiano de la Construcción. Quiero invitarlos a todos ustedes a opinar, a que evalúen estas sesiones. En este momento también ya se habilitó ese enlace para que ustedes respondan una corta encuesta sobre la sesión que acaba de terminar. Y aprovecho un momento también para agradecer a todas esas empresas que se han vinculado a este Congreso Colombiano de la Construcción, que lo han hecho posible. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales y también muchísimas gracias a Bancolombia, que fue el patrocinador de esta sesión. Nos dicen que nos tenemos que transformar, que tenemos que innovar. Muchos lo hacen parte de su discurso diario. Pero, ¿qué es transformar y qué es innovar? Estrenar Vivienda le ha apostado a la innovación convirtiéndose en agencia de marketing inmobiliario. Promocionamos sus proyectos en el portal con mayor relevancia y posicionamiento del mercado. Con Data Living accede a la más completa información de oferta y demanda de vivienda nueva del país. A través de nuestra consultoría digital, diagnosticamos su sitio web y mejoramos el posicionamiento en buscadores. Desarrollamos bots basados en inteligencia artificial a la medida de cada constructor. Somos la plataforma líder en desarrollo de ferias virtuales. Expertos en la ejecución de campañas digitales para obtener registros calificados. Implementamos estrategias de contenido audiovisual y de amplificación para el lanzamiento de sus proyectos. Y contamos con el medio impreso de mayor circulación y efectividad del sector inmobiliario. Estrenar Vivienda, más productos y servicios a un clic de distancia. At Davivienda, we believe in a financial world that simplifies the lives of people, businesses, and communities. Thus, we are a team of 17,000 people based in Colombia and present in other 5 countries, innovating, investing in knowledge, talent, and technology. We work to provide solutions that make life easier for 16 million customers. We develop business models that solve social and environmental problems based on ESG criteria. We are responsible with the environment and with society.
reducing the negative impact of our operation. We adhere to the GRI standards and measure our contribution to the SDGs. Our comprehensive sustainability practices enable us to be a part of the Dow Jones Sustainability Index. In 2017, we made a green bond issue for $150 million with a 10-year term, purchased in its entirety by IFC. With these resources, we fund renewable energy and water efficiency projects, the purchase of electric family and productive vehicles, and certified sustainable construction. As leaders in the construction sector, we support our clients in the development of their projects, offering preferential rates and technical advice to secure EDGE certifications. Furthermore, we created a green line for housing loans, mortgage leasing, and renovation loans. In July 2020, we opened the Sustainable Production Line, guaranteed by DFC, Development Finance Corporation, for coffee growers with sustainability stamps. At Davivienda, we adopt world-class best practices to contribute towards a sustainable world. Con 23 años de experiencia, desarrollamos proyectos urbanos y revitalizamos territorios para una mejor ciudad. Como Banco Inmobiliario, habilitamos suelo para garantizar vivienda de interés social y prioritario. Mejoramos el espacio público y ofertamos áreas vitales de uso mixto donde la gente pueda vivir y trabajar. Formulamos instrumentos de planeamiento para el desarrollo de proyectos sostenibles y de calidad. Somos la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Sabemos lo que hacemos. Somos el mejor aliado para proyectos de ciudad. Con una renovación incluyente, ganamos todos. www.eru.gov.co. Colsubsidio te acerca a esa meta que un día te propusiste, ser el dueño de tu propio hogar. Contamos con soluciones integrales de vivienda para que logres la meta de tener esa casa propia. El hogar de tus sueños te espera. Proyecto de vivienda, más subsidio, más crédito, más seguros. Accede a nuestras diversas modalidades de subsidios, porque creemos en tus sueños y te apoyamos para que juntos lo hagamos realidad. Te acompañamos en la gestión de adquirir, construir o mejorar tu casa. Contamos con una oferta de proyectos propios y proyectos en alianza con grandes constructoras para contribuir al desarrollo y progreso de muchas familias. Estamos comprometidos con darte lo mejor siempre. Además, también puedes adquirir nuestro seguro todo riesgo hogar para proteger el patrimonio más valioso de tu familia. Con nuestro plan de acompañamiento social, recibes beneficios como capacitaciones, diplomados y encuentros en temas de vivienda, educación financiera y actividades de bienestar. Si te gusta todo lo que has visto sobre nuestras soluciones integrales de vivienda, te gustará más empezar a vivirlo. El hogar de tus sueños te espera. Te invitamos a ser parte de Colsubsidio. Ingresa a www.colsubsidio.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Colsubsidio, con todo lo que te mereces.